Sí, profesor. Ok, entonces vamos a ver en dónde nos quedamos para volver a empezar. A ver, estábamos viendo la última parte, si no mal recuerdo, la energía. Vimos las gráficas de la energía. ¿Sí? Es esto lo que estábamos viendo. ¿Sí? Ya lo pueden ver en sus pantallas. Sí, profesor. Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver con esto terminamos la parte del oscilador armónico simple, que es una masa, ¿sí? Con un resorte, movimiento oscilador armónico simple, pero no hemos terminado de ver el movimiento oscilatorio, es decir, que vamos a seguir con el movimiento oscilatorio, vamos a ver otro sistema que también exhibe movimiento oscilatorio, pero de una manera aproximada, ¿sí? Vamos a ver, voy a cerrar esta. Y les voy a compartir algo, a ver, déjame ver. Ok. Ya pueden ver una simulación en sus pantallas. Sí, profe. Ok. Bueno, aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener un cable. Ah, esto tiene que ver con la segunda práctica que ustedes tienen que llevar el material, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos un cable en un extremo, tenemos colgado una masa, tenemos un transportador, ¿sí? Entonces a esto se le conoce como el péndulo simple. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es sacar del punto de equilibrio, o sea, la línea vertical que aparece aquí pues es el punto de equilibrio, o sea, está en reposo. Entonces, cuando uno lo mueve, ¿sí? Podemos sacar esto 11 grados, 15 y lo ponemos a oscilar, ¿ok? A eso se le conoce como oscilación. Entonces, lo que se mueve de la parte central hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda, es lo que llamamos la amplitud, pero es una amplitud angular. Por ejemplo, en el caso que nosotros vamos a hacer, pues hay fuerzas de fricción, es decir, que el ángulo pues va a ir cambiando, ¿sí? De tal manera que va a llegar un ángulo muy pequeñito donde nosotros podemos aproximar este sistema, ¿ok? Aquí tenemos, le pusimos fuerza de fricción, pero le podemos, si quieres, poner que no exista fuerza de fricción y el ángulo no va a cambiar. Por ejemplo, le pongo 46 grados, lo pongo tanto a la derecha como a la izquierda, llega a la misma altura, ¿ok? Podemos variar la masa. Ahora vamos a variar la masa. Tiene un máximo aquí de 1.5 kilogramos. Ok, podemos cambiar. Vamos a ponerlo igual y lo ponemos. Ok, pero no hay fuerza de fricción. Le podemos poner el cronómetro. Tenemos un cronómetro a partir del equilibrio y podemos checar el tiempo. Podemos poner el rastro, o sea, las líneas que va a estar dejando, el periodo de a dónde se está contando ese periodo. ¿Ok? Es cuando da un ciclo completo, es lo que le llamamos el periodo, o sea, empieza en el punto central, sube, baja, otra vez sube a la parte izquierda y llega al centro, o sea, es una vuelta completa. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver que esto tenga fricción, que es lo que vamos a realizar nosotros. Vamos a ponerle media fricción. Vamos a volver a poner por acá 48 grados. Lo vamos a soltar. Y si te das cuenta, pues está variando el ángulo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que van a hacer en la práctica número 2, que se conoce como péndulo simple. Y es lo que vamos a ver ahorita con la teoría. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no quede claro? ¿No? Todo bien. Ok, pues vamos a empezar. Entonces, el siguiente concepto se conoce como péndulo simple. Péndulo simple. Vamos a ver. El péndulo simple es otro sistema
mecánico que exhibe movimiento periódico. El movimiento es muy cercano al del oscilador armónico simple. Siempre que el ángulo, vamos a llamar ángulo teta, símbolo griego, sea pequeño. ¿Sí? En algunos libros, pequeño se refiere que el ángulo sea menor que a 10 grados. Es decir, con ese ángulo se puede lograr que el péndulo tenga una estabilidad. ¿Qué queremos decir con que tenga una estabilidad? Bueno, queremos decir que cuando el péndulo atraviese la parte derecha y atraviese la parte izquierda, el ángulo sea casi lo mismo. ¿Ok? A eso queremos decir que existe una estabilidad. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el dibujito. Entonces, yo tengo aquí un soporte, tengo la parte vertical, que es donde está el punto de equilibrio. Aquí sería mi teta cero, mi teta inicial. ¿Ok? Tengo un soporte aquí. ¿Ok? En ese soporte, pues está colgado una cuerda de una longitud. ¿Ok? Y en este extremo tengo una masa. Esta tiene una longitud. ¿Ok? Con respecto a la vertical, pues tenemos un ángulo. ¿Ok? Entonces, se sacó del equilibrio, entonces este péndulo que va a ser este movimiento, un movimiento semicircular alrededor de este punto. ¿Ok? Entonces lo que queremos ver, o identificar qué fuerzas están actuando en este sistema. Bueno, como tenemos una cuerda, este está en el centro de masas, ¿sí? Como tenemos una cuerda, pues lo que va a aparecer, pues es la fuerza de tensión, ¿sí? Tenemos una masa, como está por efectos de gravedad, pues tenemos el peso. Esto es mg. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues voy a tener lo siguiente. El peso pues tiene dos componentes. Aquí hay un movimiento que se dirige hacia el punto de soporte. En movimiento circular se conoce como movimiento radial. Entonces hay un soporte para acá. Digo, una proyección para acá. Entonces voy a tener esta componente, el ángulo que aparece allí, pues es este ángulo que está aquí, ¿sí? Entonces tenemos dos componentes. Una, pues va a ser esta componente del peso, que va a ser mg, coseno de teta, y voy a tener esta que aparece aquí, que es la opuesta al triangulito, que va a ser mg, pues seno de teta, ¿ok? De estas dos componentes, la que me interesa, pues es la que ocasiona el movimiento. Y la que ocasiona el movimiento, pues es simplemente mg seno de teta. Es decir, es el movimiento radial que se hace en esta dirección. Digo, tangencial que se realiza en esa dirección. Es decir, mg por el seno de teta. Ok, ese es el dibujito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Ok, este movimiento con respecto a al punto de equilibrio, ok, hace un movimiento pequeñito. A este movimiento pequeñito que está aquí le vamos a llamar S. S se le conoce como longitud de arco, ¿sí? Y la longitud de arco, cuando tenemos ángulos pequeños, es simplemente, pues, el radio por el ángulo. En este caso, pues, sería L por teta, ¿ok? Que es lo que está variando, ¿ok? Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que tenemos? Pues vamos a tener lo siguiente.
Las fuerzas que actúan son la fuerza de tensión, la fuerza de tensión T, acuérdense que hay que ponerle vector, ejercida por la cuerda. Y la fuerza gravitacional lo voy a poner así, gravitatoria, ¿sí? Mg. ¿Ok? Son las dos fuerzas, las que puse aquí con rojo, el mg vector y la t vector, ¿ok? La componente tangencial ¿sí? Que va a ser mg por el seno de teta, es tangencial a la trayectoria semicircular, ¿ok? De la fuerza gravitatoria actúa hacia teta igual a cero, o sea, al teta cero que yo puse aquí, que es el punto de equilibrio, ¿sí? Opuesto al desplazamiento. De la pesa. Desde, ¿puedo avanzar? No, No, profe. profesor, permítame tantito. ¿Ya puedo avanzar? Ya, profesor, gracias. Ok. Desde la posición más baja, ¿sí? Entonces habíamos visto nosotros en el caso del resorte que la fuerza que aparece con la ley de Hooke es lo que se conoce como la fuerza de restauradora. En este caso, pues la fuerza restauradora pues es la fuerza tangencial. Entonces la componente tangencial es una fuerza restauradora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no quede claro? ¿No hay preguntas? No, profesor. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues va a ser aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces voy a tener aplicando la segunda ley de Newton, ¿sí? Pues simplemente se la voy a aplicar a la fuerza de restauradora. Acuérdense que la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la suma de las fuerzas externas es igual a la masa por aceleración, ¿sí? Entonces simplemente aquí donde voy a ocupar. Y la única fuerza que está actuando, según lo que yo tengo aquí, pues es la fuerza de restauración, que es mg seno de teta, ¿ok? Pero esa mg seno de teta, si te das cuenta, pues se dirige en la dirección negativa. Es decir, que desde el punto más bajo hacia la derecha es positivo y del punto más bajo hacia la izquierda, pues es negativo. Entonces vamos a tener que esto sería menos mg por el seno de teta,
Esto es igual a la masa por aceleración. Bueno, esta aceleración que tenemos aquí, pues es una aceleración lineal y lo que nosotros debemos tener, pues es una aceleración angular. Entonces, lo que voy a hacer, pues es cambiar, ¿sí? Esto en términos del ángulo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. S aquí me indica longitud. Entonces, voy a tener que la aceleración, pues es igual a la derivada, ¿sí? Segunda de S, porque S me indica la posición, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿ok? Ahora bien, pero yo tengo que S es igual a L por el ángulo. Es decir, L es una cantidad que es constante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, profesor. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a derivar. Voy a sacar la primera derivada de S con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a L, porque L es constante, por la derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿sí? Vuelvo a sacar una segunda derivada, entonces tengo la segunda derivada de S con respecto al tiempo. Esto es igual a L, aquí puse algo de más. Esto es T, ¿sí? Y segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Y ahora sí, ya obtuve la aceleración. Esto es igual a, ¿ok? O lo que es lo mismo, lo puedo poner así, como S dos puntos igual a L teta dos puntos. Acuérdense que únicamente ocupamos dos puntos cuando tenemos una derivada que es temporal. Y ahora sí, agarro esta, la sustituyo acá, entonces voy a tener menos mg por el seno de teta. Esto es igual a la masa. Voy a poner la segunda derivada, que sería la segunda derivada de S con respecto al tiempo. Esto es igual a la masa por L. Si estoy sustituyendo lo que vale A por la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Voy a cancelar las masas, ¿sí? Y la voy a poner así, como menos G por el seno de teta. Esto es igual a L por segunda derivada de T. ¿Ok? Voy a igualar, voy a pasar dividiendo L, ¿sí? Voy a igualar a 0, entonces me va a quedar segunda derivada de teta con respecto al tiempo, más G entre L, ¿sí? Por el seno de teta. Esto es igual a 0. Entonces, esta es la ecuación diferencial para el caso del péndulo simple. Pero si te das cuenta, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Homogénea, pero es una ecuación no lineal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para convertirla? Bueno, pues vamos a aproximar, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? No, todo bien, profe. Ok, avanzamos. Ok, entonces, para ángulos pequeños, sí, era lo que les comentaba, que era cuando llegaba una estabilidad, pues yo tengo que el seno de teta lo puedo aproximar a teta, eh, creo que es, más lo voy a aproximar así, el coseno de teta lo voy a aproximar a 1 únicamente. Aquí acuérdense que sus clases de cálculo vieron que el seno y el coseno lo pueden escribir en términos de una serie, ¿sí? Entonces estamos aproximando nomás a primer orden, es decir, nos estamos quedando al primer término, ¿ok? Y la tangente de teta, ¿ok? Esto les debe quedar bien claro, estas aproximaciones, ¿ok? Acuérdense que esto sería el seno de teta sobre el coseno de teta, ¿sí? Si aproximamos, pues yo tengo que para ángulos pequeños, el seno de teta, pues es teta y el coseno vale 1.
Entonces, para ángulos pequeños, pues yo voy a tener que la tangente de teta también lo puedo aproximar a teta, ¿sí? O al seno de teta nada más, ¿ok? Entonces es lo que tenemos. Entonces voy a utilizar esta condición y la voy a aplicar a esta ecuación diferencial. Entonces voy a volver a reescribir la ecuación diferencial. Teníamos que era segunda derivada de S con respecto al tiempo más G entre L por el seno de teta igual a 0. Entonces, en la aproximación, pues yo voy a tener segunda derivada de S con respecto al tiempo. A ver, déjeme ver, creo que lo copié mal. Sí, lo copié mal, es teta. Sí, estoy metida porque ya había sustituido tantito. Aquí en lugar de S. Es teta. Teta más G entre L. Y ahora sí, en la aproximación, pues el seno de teta, pues vale teta. Esto es igual a 0. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, y ahora sí, es lineal. ¿Ok? Ahora bien, en el caso del oscilador armónico simple, la vamos a comparar. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos que era segunda derivada, ¿sí? Segunda derivada de X con respecto al tiempo, al cuadrado, ¿ok? Más la frecuencia angular al cuadrado por X igual a 0, ¿ok? Donde teníamos nosotros que omega es igual al cuadrado acá entre M, ¿ok? En este caso no. Ahora, pues, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues voy a tener que la ecuación diferencial es una ecuación que depende del ángulo, ¿sí? Con respecto al tiempo, más G entre L por teta igual a 0. Entonces aquí ya cambió. Si te das cuenta, dependiendo del sistema, la frecuencia angular pues va a cambiar. Entonces yo tengo que la frecuencia angular pues al cuadrado pues ahora va a ser igual a G entre L. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de G entre L. Únicamente depende de la longitud y de la aceleración de gravedad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? ¿No? Ok, entonces voy a tener que la posición, en este caso, que es la solución a la ecuación diferencial, es x de t, pues va a ser igual a ¿qué? A lo que llamamos la amplitud, puede ser un seno o un coseno, voy a poner el coseno de omega t más un ángulo de fase. En este caso, pues la solución es muy similar, pero ahora pues va a ser una solución que te va a dar la posición angular. Entonces va a ser teta de teta, pues va a ser igual a un teta máxima, que es lo que llamamos la amplitud, por el coseno de quién? De omega t más un ángulo de fase. ¿Ok? Y el periodo en el caso del oscilador armónico, lo habíamos comentado, que me vea tantito. ¿Sí? Teníamos para el caso del oscilador, pues teníamos que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la constante del resorte. ¿Ok? En este caso, pues, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues voy a tener que el periodo, pues va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud, ¿sí? De la longitud entre la aceleración de gravedad. ¿Preguntas, dudas, algo que no quede claro? Todo bien, profesor. Ok, entonces avanzo. Vamos a ver otro sistema, ¿sí? El otro sistema se conoce como péndulo físico. Péndulo físico. El péndulo físico, ¿sí? A diferencia de
del péndulo simple, pues es una figura o un cuerpo irregular, donde vamos a tener que el centro de masas no se encuentra en su centro geométrico, sino que se encuentra desplazado. Eso quiere decir que este cuerpo no es uniforme, ¿ok? Voy a poner así una imagen, ¿ok? Este es mi péndulo físico, ¿ok? Vamos a suponer que esto se encuentra, tiene un pivote aquí y aquí se encuentra sujeto, ¿ok? Esta es la línea vertical, ¿ok? Por este punto le voy a llamar el centro de masa, es decir, que su centro de masa se encuentra desplazado, ¿ok? Si se termina el tiempo, nos volvemos a conectar. Entonces, con respecto al centro de masas y la línea que cruza por el punto de soporte, vamos a dibujar una línea perpendicular, ¿ok? Y del punto de soporte al centro de masa, tenemos una distancia que le voy a llamar una distancia D. De la línea vertical a la línea diagonal donde se encuentra D, hay una distancia angular que le vamos a llamar ángulo teta, ¿sí? De tal manera que la distancia de la línea vertical al centro de masas, pues es simplemente D por el seno de teta, ¿ok? Debido que el centro de masa se encuentra desplazado, aquí hay algo que se genera, que se conoce como un par de torsión, es decir, existe un torque debido a la fuerza de gravedad, que es la única fuerza que está actuando en este sistema. ¿Ok? Entonces a esto es lo que le llamamos péndulo físico. ¿Preguntas, dudas? ¿No? No, Bueno, no, no. profe. bueno, vamos a ver. Si un objeto colgante oscila alrededor de un eje fijo, ¿qué le voy a llamar? O el punto de soporte, ¿sí? Y el objeto no puede ser aproximado como una masa puntual, así como en el caso del péndulo simple. No podemos tratar al sistema como péndulo simple. ¿Ok? En este caso, el sistema es llamado péndulo físico. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros comentamos que existe una torsión, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton, pero no sé si recuerden en sus clases de física 1, ¿sí? En sus clases de física 1 les dicen que hay dos leyes de Newton. Bueno, es una, pero está dividida en dos. Una es para movimientos lineales, que es la que conocemos nosotros como masa por aceleración, ¿sí? Pero está la otra, que eso nos indica que el movimiento pues va a ser completo, que tiene que ver con el movimiento angular, es decir, cuando hay rotaciones, ¿sí? Entonces, si recuerdan, pues tenemos fuerza y tenemos torque, ¿sí? Al torque se le conoce como aumento de fuerza. ¿Por qué? Porque es el producto del desplazamiento, o sea, el vector de posición R
producto cruz con el vector de fuerza, por eso se conoce como momento de fuerza. De ahí también sale la parte que se conoce como brazo de palanca. ¿Ok? En este caso, pues tenemos eso. Entonces vamos a utilizar la segunda ley de Newton, pero para rotaciones. Es decir, se encuentra en términos de el torque. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí lo vieron en física 1, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton para rotaciones, ¿sí? Es decir, si yo tenía aquí que era la suma de fuerzas externas, esto es igual a la masa por aceleración. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener lo mismo, pero va a ser la suma de los torques externos, ¿sí? Vector. Esto es igual a la masa. En este caso sería el momento de inercia, que sí, por la aceleración, como son rotaciones, pues esto sería alfa, donde voy a tener que I es momento de inercia, ¿sí? Y alfa es la aceleración angular, ¿ok? Me voy a rozar tantito acá. En esto, en este caso, pues, ¿qué es lo que voy a tener? En el primer caso, en la primera derivada, pues esto es igual a L, y la derivada de teta con respecto a T, pues es lo que nosotros conocemos como omega, que es la velocidad angular. En el otro caso, cuando yo tengo la aceleración, entonces sería L, y la derivada, segunda derivada de teta con respecto al tiempo, pues es lo que conocemos nosotros como la aceleración angular. ¿Sí queda claro? Sí, Ok, profesor. entonces ya con esto, pues la única fuerza encargada para realizar el movimiento, pues tiene que ver con mg por d por el seno de teta. Entonces vamos a aplicar a esa cantidad, ¿sí? Y no está de más volverlos a recordar que esto es la segunda derivada de teta con respecto al tiempo, o teta 2 puntos, ¿ok? Entonces, aplicando, entonces voy a tener menos mg por d por el seno de teta va a ser igual al momento de inercia por la segunda derivada de teta con respecto al tiempo. Y esta es mi ecuación para este sistema. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer otra vez? Pues voy a igualar a cero, voy a despejar y entonces me va a quedar segunda derivada de teta con respecto al tiempo más mg por d entre i, ¿sí? Pase dividiendo por el seno de teta igual a cero. ¿Ok? Entonces voy a, otra vez, voy a hacer aplicar ángulos pequeños, ¿sí? De tal manera que voy a hacer que esta ecuación se haga, se aproxime a un movimiento oscilatorio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? ¿No? Ok, avanzo. Para ángulos pequeños, voy a volverlo a poner. Seno de teta, lo aproximo a teta. Entonces lo único que me va a quedar aquí, pues va a ser la segunda derivada de teta sobre el tiempo más mg por d entre i por teta igual a cero. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener que la frecuencia angular al cuadrado, pues es igual a mg por d entre i. Eso quiere decir que omega es igual a la raíz cuadrada de la masa por aceleración por la distancia entre momento de inercia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
¿no? No. profe. Entonces, pues ya con esto, pues tenemos que esta es la ecuación que hay que resolver. Entonces, la solución, pues es similar a la que teníamos anteriormente. Entonces sería teta de t, que es igual a teta máxima, que es la amplitud, por el coseno de quién? De omega t más pi, donde ya encontramos la frecuencia angular. Entonces, el periodo, que es algo que nos interesa, el periodo, acuérdense que es 2pi entre omega. Entonces, esto va a ser igual a 2pi al momento de inercia, ¿sí? Entre mg por d. Ok, ahora bien, con no se encuentra aproximado. Entonces, el siguiente se conoce como péndulo de torsión. ¿Sí? Pues el péndulo de torsión, vamos a suponer un objeto que tiene una barra rígida, esta es una barra rígida, ¿ok? Y el objeto se encuentra colgado aquí, ¿sí? Entonces, la única fuerza que está actuando, pues es la fuerza de gravedad y debido a esa fuerza, pues hay una torsión. Es decir, si tú eliges un eje, un origen, ¿sí? Y eliges un determinado punto, cualquiera, voy a llamar el punto P, ¿ok? Entonces, por el efecto de gravedad, hay un torque, ¿ok? Entonces va a haber un pequeño desplazamiento, ¿sí? Entonces, esa barra se puede estar torciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una aproximación, digo, una similitud a como si tuviéramos un resorte, ¿sí? Vamos a aplicar una ley muy similar a la ley de Hooke, pero en el caso de ley de Hooke que vimos con el resorte, pues era lo que se llama un sistema blando para resortes no muy gruesos. Cuando tú tienes un sistema, que el sistema es un resorte grueso o barras, pero se están torciendo, pero se pueden recuperar, ¿sí? Entonces esto se conoce como un sistema rígido, ¿ok? Entonces es lo que vamos a ver, ¿ok? Entonces vamos a ver, un cuerpo suspendido por un alambre, ¿sí? Cuando el cuerpo se tuerce, un ángulo, ese es el ángulo, ¿no? Ángulo, ángulo teta, el alambre torcido ejerce sobre el cuerpo un par de torsión. Restaurador, que es proporcional a la posición angular. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente. Pues yo voy a tener un torque, el torque, pues va a ser igual a menos este símbolo, es un símbolo griego, se llama kappa por teta. Si te das cuenta, pues esto es muy similar a la que habíamos visto, como la ley de Hooke, que la ley de Hooke era igual a menos K por X, hay un desplazamiento horizontal, este es un desplazamiento angular, tenemos una constante K, que es la constante de rigidez del resorte, aquí vamos a tener también una constante K, pero es kappa, ¿sí? Que es la constante de restauración de la barra, tenemos acá una fuerza, aquí tenemos un momento de fuerza, ¿ok? Entonces sigue siendo
la misma expresión. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener que kappa, ¿sí? Es la constante de torsión del alambre de soporte, ¿sí? El valor de K o de kappa se puede obtener al aplicar un par de torsión, conocido para torcer el alambre. Un ángulo teta que se pueda medir. Entonces, ahora sí, ¿puedo avanzar? No, profe, nada más para No, profesor. Ok. Me dicen, por favor, cuando terminen. Yo ya terminé, profesor. Ok. ¿Ya puedo avanzar? ¿Los demás? Ya. Ok. Entonces, ahora sí, pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton para rotaciones. Entonces, vamos a ver. Aplicando la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener torque es igual a menos kappa, constante de torsión, por desplazamiento angular. Esto debe ser igual a I, ¿sí? Por la segunda derivada de angular con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, simplemente pues voy a igualar a cero esta cantidad, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener pues va a ser lo siguiente. Segunda derivada de teta con respecto al tiempo es igual a cero más kappa entre I por teta igual a cero. Entonces, esta es la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver. Ya conocemos la solución. Acuérdense que la solución pues es similar a la que hemos obtenido, que es una teta máxima por el coseno o un seno de omega t más un ángulo de desplazamiento. Aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener que la frecuencia al cuadrado pues es igual a kappa entre momento de inercia. Entonces voy a tener que la frecuencia es igual a la raíz cuadrada de kappa entre I. ¿Ok? El periodo, acuérdense que el periodo es igual a 2pi sobre omega. Entonces voy a tener que el periodo es igual a 2pi raíz cuadrada del momento de inercia entre kappa. ¿Ok? Y aquí el momento de inercia que aparece, sí es el momento de inercia del centro de masa. ¿Ok? Que es distinto al que vimos anteriormente. ¿Ok? Preguntas, dudas, jóvenes, algo que no quede claro. Por favor, pregunten. Ya mero se acerca la fecha de examen. ¿No hay preguntas, muchachos? Muchachas. Hasta ahora. no, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar. Aquí el día de mañana vamos a ver algunos problemas respecto a lo que se ha estado viendo, ¿sí? Dos cosas. Por favor, lean la práctica para el día viernes, porque tienen que saber qué van a hacer, ¿ok? Tienen que llegar
5 minutos antes de que empiece la práctica, ¿ok? Para que pidan el material. Si llegan después de 10 minutos que la práctica ya está empezada, ya no los voy a dejar entrar a realizar la práctica, ya no la van a poder hacer, ¿ok? Recuerden que les toca a la sección 1, ya les dije quiénes son la sección 1 y lo pueden checar en Virtualecime. Esa es una cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Lo tenemos que llevar impreso? La práctica. Tienes que llevarla leída. De preferencia, si lo quieres llevar impreso, llévalo. ¿Ok? Para Ok. que sepas qué vas a hacer y tomes los datos. Por favor, lleven cubrebocas y gel antibacterial. Si tienen síntomas, tos, calentura, por favor, no vayan ni me avisan. ¿Ok? Otra cosa, esa es la primera, ¿no? La segunda cosa es de que ya está cargada la tarea en Virtualecime. Por favor, chequenla, ¿ok? Y tiene una fecha de caducidad. Cuando se entrega y no me la podrán mandar por correo electrónico, ¿ok? Es únicamente por plataforma. ¿Preguntas, dudas? ¿No? No, todo claro. Ok. Bueno, entonces, buenas tardes. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Bueno, profe. Hasta mañana, profe. Sí, hasta mañana.